¿Qué tal, principiantes? Bienvenidos al capítulo 8 de La Casa del Rookie. Hoy vamos a hablar de eutanasia y suicidio asistido, un tema delicado, un tema que no es fácil de digerir, como ya sabéis que en el pasado tocamos el tema de la salud mental y el suicidio, y hoy vamos a meternos de lleno con este asunto. El año pasado, en 2021, se publicó en España una ley para regular la eutanasia y el suicidio asistido, hablando en términos de muerte digna. En toda su historia, España nunca había tenido una legislación así. Por primera vez se publicó oficialmente esta legislación el año pasado. Y cuando todavía coleteaba la pandemia, en el debate público se levantaron muchas ampollas al respecto y, como siempre suele pasar en este país, se llevó a la ideología, al campo ideológico, el debate sobre este tema, ¿no? en muchos casos. Nosotros vamos a intentar desmarcarnos de este ámbito, de este planteamiento ideológico, y vamos a intentar ser más objetivos, vamos a intentar analizar la ley, ponernos en el punto de vista de aquellos que están a favor y de aquellos que están en contra, ver los argumentos que pueden tener y tratar de entenderlos. Y eso sí, saber qué demanda social está intentando de responder esta ley y por qué se ha publicado. Y también saber cómo se aplica, quién es responsable de aplicar pues la muerte cuando una persona que sufre una determinada dolencia, una determinada enfermedad irreversible y toma esta drástica decisión, pues quién debe ser el que le aplique esta eutanasia. Si se le aplica el mismo, se lo tiene que aplicar un tercero, si esos terceros pueden negarse, en este caso los médicos, es decir, un montón de cosas que podemos tratar en este asunto. Así que os invito a que os quedéis y reflexionéis con nosotros. Como sabéis, Fernando Ayala vendrá después en la bola extra a darnos su particular conclusión de lo que se hable hoy. Y antes de saludar a la especialista que hemos invitado, pues recordaros que, como ya sabéis, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Instagram. Así que, bueno, suscribiros, compartir, comentar y hacernos llegar todo el feedback y todo el cariño que nos mostráis a veces en privado. Y así nos ayudaréis a llegar a más gente y a crecer, que también es importante. Y dicho esto, vamos a presentar a la especialista de hoy. Ella es Vicenta Alborch. Ha ejercido durante muchos años como médico de familia en el departamento de Játiva y de Sagunto. Ha formado parte de grupos de bioética también en estos departamentos de salud. Y tanto en la universidad como en la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia, pues está en grupos bioéticos. Por lo tanto, es una auténtica especialista en la ley y en estos temas. Así que, Vicenta, gracias por venir a Casa del Rookie, y ya me callo y te saludo. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad para hablar de una ley tan importante y tan interesante. Para mí, por lo menos, lo es. Después de tantos años de ejercicio, veo la necesidad, la he sentido desde siempre ya, porque te encuentras con gente que realmente lo está pasando muy mal y dice que no quiere vivir así. Y nos pide ayuda. No quiere hacer una chapuza, no quiere hacer un suicidio a lo bestia. Claro. Quiere que le ayudemos, igual que les hemos ayudado a nacer, o les hemos ayudado a tener hijos, o les hemos ayudado a criar hijos y a crecer y a sufrir y a no sufrir sobre todo. Claro, al final, en todos los procesos vitales, y la muerte al final es algo que... Claro, nos tiene que llegar a todos. Y forma parte de la vida, ¿no? De ahí sí que no nos escapamos nadie, de ahí no nos escapamos. Entonces, pues uno cuando ha visto morir a gente, o a una, como en este caso yo, pues lo que no quieres es pasarlo mal en esos momentos. Y cuando tú también has visto gente que ha estado en una situación terrible de sufrimiento, de incapacidad, porque puede una persona tener una discapacidad o una diversidad funcional, que decimos ahora, y vivir muy bien. Claro. Oye, perfecto, genial. Se le apoya en todo. Hoy en día estamos cuidando a la gente mayor y a todo el mundo muy bien, a pesar de todo lo que decimos de nuestro sistema sanitario y de todas las dificultades por las que hemos pasado, sobre todo con la pandemia. Pero ahora mismo, ayer me enteré de una mujer de 92 años que se le ha puesto un marcapasos porque su corazón iba lento. O sea, que no les escatimamos nada. No estamos abandonando a nadie. No estamos abandonando a los vulnerables, ni mucho menos. Pero habrá gente que, a pesar de todos los cuidados que les podamos ofrecer, paliativos y tal, y ayudas socioeconómicas y todo lo que tú quieras, y todo el cariño que damos los voluntarios, yo también soy voluntaria Cruz Roja, en la atención a personas mayores, pues a pesar de todo hay gente que dice, yo hasta aquí, yo ya no quiero más, yo no estoy sufriendo mucho.
Y entonces para eso está la ley, para ayudarles si nos piden, solo si nos lo piden. Nadie puede practicar una eutanasia a nadie que no lo haya solicitado, además reiteradamente. Vale. A ver, es evidente que directa o indirectamente a todos nos va a llegar el momento en el que nos vamos a enfrentar a esta situación. Ya no solo en primera persona, que puede que algún día nos llegue, sino también por algún familiar o una persona querida que ya llega a un punto que de forma irreversible a lo mejor ya no puede mejorar su situación de salud y su situación vital y ve como única solución o como última salida pues abandonar este mundo para abandonar el sufrimiento, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? Entonces entiendo que ese es un poco el germen de la ley que lleva muchas décadas reivindicándose por muchos sectores y por muchos afectados. Entonces, si quieres empezamos por ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué surge esta ley y qué respuesta trata de dar? Pues mira, hay países como Bélgica que promulgó la ley, creo que fue en el 2002 o algo así, enseguida le siguió Luxemburgo, en fin, y luego ya hace ya 20 años. Sí, hace años, o sea que esto ya es una cosa que no es novedosa en el mundo. Sí que es verdad que han sido pocos países hasta ahora, pero bueno, van creciendo. Ya, pero bueno, hablamos de países entonces, de nuestro entorno. Sí, de nuestro entorno. No tan lejanos. No tan lejanos. Entonces, y el caso es que luego aquí en España surgió la asociación de DMD, Derecho a Morir Dignamente. Esta ya funciona desde 1984 o algo así, o sea que también llevamos ya muchos años. Que ya está solicitando desde 1984, eso mucho antes de Ramón Sampedro. Claro, luego hablaremos, porque entonces, o sea, que la gente vaya sonando de lo que vamos a ir hablando, ¿verdad? Pues DMD lleva muchísimos años y tiene muchos socios y ha sido fundamental en la reivindicación de la ayuda a morir, tal y como la tenemos hoy en día. Entonces, no es una cosa de ahora, desde luego, ha habido publicaciones, libros desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que pues hay quien dice que no ha habido suficiente debate. Oye, si tú no te quieres meter en el debate, no te metes, pero ha habido debate y mucho debate a nivel de la bioética, de la disposición de la propia vida, de la autonomía, de la capacidad de decidir y de solicitar ayuda. Porque la eutanasia, ¿qué es exactamente? La eutanasia es, por lo más básico. La eutanasia es definición. Exacto. A ver, eutanasia quiere decir buena muerte, etimológicamente, que viene de eu y de tánatos, del griego, ¿vale? Sí. Pero la verdad es que es un acto deliberado de acabar con la vida de una persona que te lo solicita porque su sufrimiento es insoportable. Es eso básicamente. Vale. Es un acto deliberado de acabar con la vida de una persona porque te lo solicita. Si no te lo solicita, eso ya no hablamos de eutanasia, hablaríamos de homicidios y de todo lo que Claro, entonces estamos hablando de dar muerte a una persona, pero también hablamos de suicidio, ¿no? Es decir, es como si fuera asistido, ¿no? ¿O no es lo mismo eutanasia que suicidio asistido? No es lo mismo. Vale, okay. La diferencia está en que la eutanasia la practica el médico. Bueno, es que la ley, a ver, es que esto es un poco confuso, porque la ley de eutanasia contempla dos procedimientos para acabar con la vida de ese paciente. Entonces, uno es yo, como médico, prescribo el tratamiento y yo y mi equipo ponemos una vía y damos las dosis necesarias, los tratamientos y tal, para que esa persona fallezca. Y estamos todo el rato ahí. Otra cosa es que nosotros prescribamos el medicamento, se lo demos al paciente y él mismo se lo tome, pero también con nuestro apoyo y nuestra presencia, no le vamos a dejar abandonado. ¿Y eso es en un hospital? Y eso puede ser en domicilio o en hospital o en un centro geriátrico también, una residencia donde viva el paciente. Siempre de forma asistida, entiendo. Siempre de forma asistida. No se le da la pastilla y se ayúdate a todo, porque hay que vigilar, que vaya todo bien, que tal. Cuando es vía oral es un poco más largo, si es vía venosa es más rápido, entonces es cuando hay que estar ahí, la ley lo dice, que hay que estar observando cómo evoluciona todo, no puedes desasir. Otra cosa es que diga el paciente, yo prefiero estar en la intimidad con mi familia y tú te quedas fuera por si pasa algo. Y te doy la pastilla, me la tomo, o sea, eso ya es voluntad del paciente, pero la obligación del personal sanitario, del médico, enfermera, tal, es estar ahí en el momento en que se produce esto.
sea que siempre va a haber un control y una monitorización médica del proceso y va a ser algo muy regulado y muy controlado. Regulado. Es una ley muy garantista. Muy garantista, ¿no? Sí. Exacto. Es que, claro, Vicenta, yo creo que es entendible que nos llame la atención este tipo de... quizás venían siendo una reivindicación de hace muchos años y tú a lo mejor lo tienes muy interiorizado. Con la vida. Claro, pero decir, voy a suministrarle a alguien, a un paciente la para... La ley no lo dice así, la ley lo dice mejor. No, por supuesto. Médica a morir... Sí, pero está bien que también seamos maduros y hablemos sin cortapisas y digamos las cosas como son, ¿no? Sí. Pero claro, hay que entender aquí que no estamos hablando de suministrar bajo el criterio médico ninguna sustancia para que alguien se termine con la vida de nadie, sino que una persona, que ahora podemos también hablar en qué situaciones o en qué condiciones, decida de forma autónoma, personal y en sus facultades, ¿entiendo? Sí, totalmente. Que esto sea así, informado de todas y que encima se cumplan unos requisitos. O sea, esto no es tan sencillo como, bueno, quiero que me ayudéis a suicidarme, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones se puede solicitar la eutanasia? Pues primero que nada, en España solo mayores de edad. En otros países ya se está abriendo la puerta de los menores. Pero el menor también puede tener una enfermedad dolorosa, irreversible y tal. De hecho, pues hay gente que critica que esta ley no contemple a los menores, pero bueno. Sí, porque es una manera de discriminarlos de alguna manera. Claro, la ley de, tipo de protegerlos, claro, de tener el enfoque. Hablando de la protección del niño, o sea, de los derechos del niño, no hay que discriminarlos. Claro, pero ¿quién toma esa...? Buenas, que no digo nada, buenas a todo el mundo. Pero ¿quién toma eso en el caso de un menor? No, ahí está. No me voy a meter ahí porque claro, en España no se puede. Pero esto en España, pero en los países. En los países, supongo que los padres tutores con el Estado, o el Estado, si no los padres tutores no ejercen eso, de tal. Está por debatir eso, ¿no? Eso tiene un debate. Todo ahí hay en España ahora mismo no se puede. Pero además no ha sido ahora, no ha sido desde el principio. Por ejemplo, claro, mandar el mismo niño de 5 años que un niño de 16. No, o sea, un menor de edad de 5 años. Hay sitios que es a partir de los 6, por ejemplo, creo que es en Países Bajos, creo que es a partir de los 6 años. Y no sé, y en Colombia lo empiezan a contemplar, o sea, están ahora diciendo que sí, que los menores, pero vamos, yo no me lo he estudiado, no puedo decir los menores en que... Sí, pero me refiero a que no es lo mismo un niño de 5 años que un niño, o sea, un menor, perdón, de 6 años que un menor de 17. El niño de 6 años ya puede decir, estoy harto, o sea, puede decir, esto no olvides, esto, yo tengo una nieta de 3 años y medio y hay que ver cómo se expresa, o sea, que con 6, hoy en día ya te pueden decir muchas cosas, no es que sean maduros, pero sí que pueden decir, esto no es vida para Pero bueno, estamos hablando de que no por solo tu propia voluntad, incluso en España mayores de edad. En España, mayores de 18 años, con nacionalidad española o residencia en España o empadronados como mínimo un año, con lo cual el turismo sanitario pues no... Intentamos evitarlo, ¿no? Sí. El único país en el que se puede uno ir a pedir que le ayuden a morir es Suiza, y ahí es suicidio asistido. Y los médicos prescriben pero el tratamiento, pero no tiene por qué estar el médico. Es que claro, bueno, esto va saliendo al hilo, es otro concepto, es suicidio asistido solo, lo que está aceptado, y hay organizaciones que ayudan y que te facilitan y que tal. Incluso será privado seguramente. Claro, el médico es el que prescribe el medicamento, pero no tiene por qué estar el médico, cosa que nosotros siempre, también en las otras legislaciones, sí. Vale, pues mayor de edad, español, residente o empadronado más de un año. Luego tiene que tener completamente las capacidades mentales conservadas, y tiene que cumplir unos requisitos en cuanto a enfermedades. Espero que no se me olvida nada importante ahí. Y las capacidades intelectuales conservadas, sí. ¿Eso quién decide o cómo se mide? Puede ser muy fácil o muy difícil. Claro, por eso. Si tú eres el médico de familia o la médica de ese paciente y lo conoces de cabo a rabo porque lo has estado, que es lo ideal de la atención primaria, siempre que se pueda, que es la longitudinalidad, es decir, que seguimos a ese paciente durante años. Yo he tenido la suerte de trabajar en 2 sitios, en uno 10 años y en otro 9 años, con lo cual, así ya de confianza en propiedad, que claro, en ese tiempo conoces a mucha gente bastante, y sobre todo cuando están enfermos y tal, los ves con frecuencia, ¿no? Entonces, estas personas, claro, ya tienes un conocimiento de ellos y tú ya sabes
y si en ese momento está como suele ser o no, o si ya de por sí no tiene una capacidad o la tiene. Entonces, eso es más fácil. Si es una persona que viene de fuera, que no conoce... Perdona, o sea, eso sería lo ideal, ¿no? Digamos, sí, que alguien que conoce al paciente claro, ya pueda dictaminar un poquito. El médico responsable, sí. lo ideal es que sea muy próximo al paciente y en el que él tenga mucha confianza y lo conozca bien. Entonces, eso, el médico de familia es, por ejemplo, en Países Bajos es el médico de familia normalmente el que practica la eutanasia. Es incluso el que lo practica. Sí, incluso, sí, no solo sigue decide... todo el proceso, desde la solicitud, recibir la solicitud, valorarlo, hablar, deliberar con el paciente, qué otras alternativas, y todo esto que la ley también en España lo contempla, y claro, y allí lo hacen así. Entonces, lo ideal para mí es eso, que sea el médico de primaria. Pero hay casos que por lo que sea, es una patología, imagínate, que tiene mucho contacto, una esclerosis lateral amiotrófica, una ELA, que tenga muchísimo contacto con su neurólogo y tiene mucha especialidad, con mucho aprecio a su neurólogo y neuróloga y quiere estar con él, pues oye, si el neuróloga lo acepta, pues vamos, no es un objetor. Pues claro, el paciente decide sí, a quién le presenta la solicitud. Sí, pero ya no solo a quién le presenta la solicitud, sino cómo se distingue entre el paciente que está en sus plenas facultades para decidirlo sí. o no está en sus plenas facultades. Pues eso, si tú conoces al paciente lo sabes, no hace falta que le hagas test ni nada. Si no lo conoces, a lo mejor hablando como tú, yo sé que tú eres capaz ahora mismo de decidir. Y Fernando también, yo os conozco poco. O sea, estableces un diálogo, una comunicación y entonces tú valoras. Si ves que tienes dudas, tienes que unos cuestionarios que también el manual de buenas prácticas que se desarrolló después de la ley por la Consejo Interterritorial de todas las comunidades autónomas, se reunieron y hicieron un manual de buenas prácticas para detallar todo aquello que la ley, por ser una ley, no puede meterse a decir, incluso los fármacos y sí. todo el rollo, ¿no? Los procedimientos y tal en detalle. Detalla muchas más cosas y tal. Entonces en ese manual sí que lo dice claramente que hay unos cuestionarios, pero no tiene que haber ningún especialista que venga de fuera, un psiquiatra o un tal, porque además los psiquiatras dicen, oye, yo de capacidad soy lo mismo que tú. Si es que no es... El manual ¿quién lo ha desarrollado ese manual? Pues de todos los expertos de las comunidades autónomas que han participado, expertos en todo esto. Hay de todo, hay de todo, abogados, cuidados para todo. Okay. Yo ponte que la ley no la hacen los médicos, la hacen los legisladores, pero además lo hacen con todo un grupo de expertos. O sea, que un consenso entre varios profesionales, ¿no? De los estamentos profesionales. No solo es una cosa de los médicos o de... Las leyes normalmente son multidisciplinares, los expertos que participan en la redacción o en el borrador, que luego hay otro borrador. Yo participé en la ley de aquí... En Valencia, en la Comunidad Valenciana, una ley que hay sobre los cuidados al final de la vida, que ahora es un título muy largo y ahora mismo ni me acuerdo. Pero se interactúa con el resto. Y entonces yo estuve como médico de primaria, pero luego había allí había psicólogos, había trabajadores sociales, había filósofos, había todo. Claro, el tema de los filósofos es a veces entendible porque, claro, estamos hablando de una cuestión que éticamente es relevante porque claro, yo me puedo arrepentir de valores, el valor vida, el valor autonomía, el valor libertad, el valor respeto, el valor sí, de la libertad individual y de los derechos y de las libertades al final, pero claro, yo me puedo arrepentir, pero puedo arrepentirme a tiempo, pero claro ¿te puedes arrepentir de? No, me puedo arrepentir de la decisión, ¿no? Si yo decido morir de forma asistida por mis circunstancias. Sí. Claro, yo me puedo arrepentir a tiempo, me refiero. Hasta el último minuto, hasta el último, todo el proceso que suele durar 40 y tantos días, porque tú desde que tú haces la primera solicitud... Pero, por ejemplo, Vicenta, si yo tengo una enfermedad que me provoca mucho dolor, incurable, yo puedo ser, es decir, puedo caer en una depresión, en una situación anímica muy mala que me haga tomar esa decisión. Y a lo mejor dentro de, no sé, con el tiempo, no sé, a lo mejor podría arrepentirme o acostumbrarme. La gente que está solicitando la eutanasia normalmente lleva mucho tiempo, bueno, los casos que ha habido ahora, que no han sido muchos, 180, no sé, en este año,
no es gente No son que ese de tipo de repente casos. llevo 2 días, ni una semana, ni un mes, ni 2 meses, llevo años Ya, esperando. es una esto. cosa muy meditada, Es una cosa muy lógicamente, meditada, porque aquí son de medidas. hablada, claro, no. ¿Ves? De hecho, creo que si alegas que motivos anímicos o por depresión tal, directamente creo que no te... No, la ley tampoco lo habla muy claro, lo de la enfermedad mental, pero sí que dice de sufrimiento físico o psíquico. O sea, que un sufrimiento psíquico También puede ser motivo. insoportable para esa persona y te está pidiendo reiteradamente tal, y ya se le han dado tratamientos antidepresivos, no sé qué, no sé cuánto, psicoterapia, se le ha ayudado sociológicamente, a nivel socioeconómico, se le han dado las ayudas. No tiene por qué denegarse. La ley no dice no enfermedad mental. Ok. Entonces estamos hablando de que tienes que ser mayor de edad, tienes que estar en tus plenas facultades intelectuales, psíquicas, Sí. y aparte tienes que Tienes tener una prescripción médica sobre alguna dolencia que Tienes se que establezca tener como... o una enfermedad ya terminal, o sea, que te está ocasionando ya muy poca Una agonía, supervivencia. ¿no? Digamos que No, agonía es última fase. Que ves que la supervivencia va a ser limitada. O sea, que, por ejemplo, un cáncer avanzado, ¿vale? Está así, muy agresivo, muy extendido. Un cáncer que ya ha agotado sus posibilidades terapéuticas o está siendo muy mal llevado por el paciente, con mucho sufrimiento, con unas secuelas, con los tratamientos, con muchos efectos adversos. El paciente dice, yo ya no quiero más quimio, yo ya no quiero. Tú puedes rechazar un tratamiento, eso no es cosa de la ley, eso es desde la ley de autonomía del paciente, ¿no? Desde la Ley General de Sanidad, que fue creo en 1986 o por ahí. O sea que hay derecho a rechazar tratamientos, cosa que no se ha entendido por mucha gente. Y no claro, porque a lo mejor la gente que intenta contraargumentar, yo estoy un poco, no abogado del diablo, pero estoy intentando ponerme en el lugar de todo el mundo, pues dirá, oye, sí, puede que hoy estés en esa situación, pero puede que mañana exista un tratamiento experimental que te puede curar. Pero claro, son dos conceptos distintos. Una cosa es que que haya un futuro para ti, pero otra es tu libertad individual. Claro, tu libertad individual, claro, exactamente, que son futuribles. Y otra cosa es tu decisión personal, ¿no? Sí, claro. Y tu derecho a poner fin a tu vida de una manera manera quizás... la ley y no llegaba y se ha suicidado porque ya no podía más. Claro, ya estaban alargando la situación hasta decir, bueno, a ver si la prueban, no sé qué, la de anterior un proyecto de Unidos Podemos y tal, que entonces era Unidos Podemos, ahora éramos Unidas Podemos. Entonces, largo ya, ¿no? Sí, entonces ya ha habido gente que ha dicho, bueno, pues si no, pues ya me suicido, yo ya no puedo más. Claro, es que eso es otro tema, es decir, al final, si no me das unas garantías o no me ayudas a hacerlo, lo acabaré haciendo yo, ¿no? Es como en otros temas como el aborto o como... De hecho, ha habido un caso que se estuvo prorrogando demasiado de unos a otros lo de la petición de la eutanasia, que ya con la ley, y se suicidó. Claro, es que a lo mejor intentar derogar esta ley o intentar frenar este tipo de iniciativas es como decir, prohíbo el suicidio, ¿no? Y eso, bueno, pues lo puedes prohibir, pero no vas a evitar que se siga produciendo. Además ya está despenalizado, que estaba penalizado. Pero en la transición, pero tú si tú fracasabas ibas a la cárcel encima. O sea, te están diciendo, si te vas a suicidar, hazlo bien, ¿no? O lo haces bien, o es que encima te penalizan por haberlo hecho. O sea que en la transición se despenalizó el suicidio. Sí, que somos bastante jóvenes en este tipo de legislación, este tipo de dilemas morales, al menos en nuestra era. A ver, porque en otras civilizaciones anteriores... Lo fundamental, claro, es que hoy en día el respeto a la autonomía del paciente está cambiando totalmente el mundo de la medicina y de los cuidados de la salud. Porque antes era el doctor, usted sabe, y usted me pongo en sus manos y ya me dirá usted lo que tengo que hacer y yo calladito estoy muy bien. Entonces están los grandes principios de la bioética, estos que siempre se dicen, la beneficencia, no maleficencia, es decir, hacer el bien, no hacer el daño, la autonomía y la justicia, es decir, autonomía, pues la autonomía es un valor, es moderna. Antes era beneficencia, no maleficencia, como quien dice, y yo paternalista, con mucho amor a mis pacientes, hago lo mejor que creo para ellos, pero es que es lo que yo creo, no es lo que ellos creen, porque cada uno tiene sus propios valores y tiene su medida de las cosas, es decir, yo quiero vivir así o no quiero vivir, lo que hemos dicho antes, hay gente que, bueno, tiene sus limitaciones físicas o psíquicas y tal, están muy bien.
Y un médico puede negarse es decir, porque tú me has dicho que la ley lo que contempla es, bueno, yo te puedo suministrar el tratamiento o facilitártelo y ayudarte en el proceso, aunque te lo suministres tú mismo. Hasta llegar ahí hay mucho recorrido. Hay mucho recorrido, pero yo como médico puedo negarme. A ver. ¿Puedo objetar, digamos? Claro, la objeción de conciencia está contemplada en la ley. En la misma ley, ¿no? Me ampara como y médico. Además, o sea, ahora, hoy en día, hay un registro, porque lo decía la ley, que tenía que haber un registro para que los gestores, las administraciones, sepan con qué recursos humanos cuentan. Con cuántos médicos, enfermeras, tal. Hay objetores, porque si había muchos, pues había que organizarse de otra manera o tal, ¿no? Entonces, eso está hecho, el registro. Pero uno puede tener una objeción de conciencia sobrevenida, es decir, que ante un caso que él no se haya registrado, pero se le presenta un caso y dice, pues esto no lo veo claro, y yo objeto. Vale, no pasa nada, la ley te lo permite. Pero también puede ser al revés, que haya gente que se haya declarado objetora y que ante un caso de un paciente suyo que le llega al alma y que le compadece y le quiere ayudar, pues dice, pues ya no objeto. O sea, en este caso no objeto. O al revés. En este caso objeto o en este caso no objeto. Porque como médico también, no lo sé. Pero bueno, hay que ser serios con esto. Entonces, sí, me refiero que yo te hablo también de que al final no somos personas, los médicos evidentemente son profesionales, pero son personas también. Entonces puede pasar eso, te quiero ayudar porque te entiendo. Somos personas, muchas personas. Muy personas, ¿no? Por eso os dedicáis a lo que os dedicáis. Pero me refiero que puedes decir, empatizo con tu dolor, tengo compasión de ti, voy a ayudarte en este proceso porque me pongo en tu lugar, no te abandono, pero por otro lado también está... Pero te traslado tu petición a otra persona porque yo soy objeto de conciencia, porque mis valores me lo impiden. O mis sentimientos. O mis sentimientos, vale, puede ser. No, me refiero que podría ser que en este caso concreto, hombre, imagínate que te lo pide tu madre, que es tu paciente además. Por ejemplo. Pues dices, mira, no. Por ejemplo. No voy a hacerlo yo, voy a pedir a un compañero. Un paciente tuyo que tienes 15 años tratándolo y para ti es muy duro hacerlo. Muy duro. O puede ser lo que tú dices, que mira, mi religión, mis valores, mi moral me lo impiden, ¿no? Sí. Puede ser por la situación concreta o por tu... Lo normal es que una persona tenga unos valores, una ideología, unas creencias, una religión, o no la tenga, y entonces esas convicciones pues le lleven a objetar o no. Y eso debe de ser, claro, y eso debe ser una decisión individual de cada uno, ¿vale? No, entonces cada uno tiene que pensárselo muy bien y decir y estudiárselo y formarse en el tema para tomar una decisión y no ser objetor de conveniencia, que también lo sabe. ¿Eso qué es? Pues que no me conviene porque, a ver, yo llevo mucho trabajo, esto es un agobio, solo falta que me vengan con estas cosas. Uf, no. Claro. Imagínate que ha habido casos de gente que ha objetado porque pensaba que de todo el equipo suyo solo había 2 que no objetaban, porque se habían comentado entre ellos o por lo que sea, y dice, oye, pues no, porque si no me va a tocar a mí hacer la eutanasia de todos los de... Oye, que tampoco van a ser tantos. Claro, porque desde que está la ley hay datos más o menos... No, hay 180 y pico tal, pero también depende mucho de comunidades autónomas. 180 en Valencia. Muertes en la comunidad en España. ¿En España 180 lo que va de año o desde que se aprobó la ley? Desde que se aprobó la ley, que es hace un año. Es que los datos los tengo de ahora ya un mes y pico, pues, la ley se puso en marcha. Que no es una práctica muy extendida. El primer caso que va... A ver, en países como Bélgica, hay como Países Bajos y tal. En Países Bajos, que es la Holanda que decíamos antes, Netherlands, ahí, Países Bajos, es un 4,6% de las muertes totales son por eutanasia. En Bélgica, 2%. Y eso es lo más, o sea, eso ha ido creciendo, porque la gente ha ido conociendo la ley, ha ido, creo yo, que se ha visto que está aceptado y la gente pues la conoce y tal, y bueno, decide. Cuanto más se conocen las cosas, más nos apoyamos en ellas, ¿no? Sí, a ver, conforme vamos madurando como sociedad, vamos encajando y aceptando determinadas cosas que previamente o en generaciones anteriores pueden haber sido tabú, ¿no? Es normal que ahora haya pocos casos, pero pueden ir creciendo. ¿Fernando? Sí, yo creo que no es que lo veamos, más que estar aceptándolo como sociedad, creo que es una necesidad que estamos creando con la ansiedad que tenemos hoy en día, que cada día la gente vive más. Pero vivir más puede llegar a veces con peor. Entonces creo que es más
una necesidad que se ha venido sobrevenida por la longevidad, que no siempre es bien y llevada. por los avances tecnológicos, médicos y sanitarios en general, claro, que es lo que ha hecho que pues que la gente pueda sobrevivir y superar infartos de miocardios, ictus cerebrales, no sé qué, no sé cuánto, la rehabilitación, los tratamientos han ido creciendo de forma enseguida que no sé qué, la abuelita del marcapasos, pues a lo mejor ya sabría cuánto el otro, en fin. La longevidad nos lleva también a que llega un momento que tengamos que poner fin nosotros de una manera digna, porque hay muchas técnicas para mantenernos vivos, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Claro, de ahí hay casos muy conocidos. Que aunque el rechazo al tratamiento está aceptado, ya te digo, por la Ley General de Sanidad y por la Ley de Autonomía, que es del 2002, y por todo esto, ha habido casos que le han dicho, oigan, yo no quiero llevar un respirador como Inmaculada Echevarría. Bueno, podemos hablar de muchos casos. Inmaculada Echevarría es una mujer en Andalucía que pidió que se le desconectara, que tenía una esclerosis lateral amiotrófica o una distrofia muscular de otro tipo, que no, pues eso, llevaba 10 años con un respirador, en una cama con un respirador. 10 años postrada en una cama. Postrada en una cama. Ella desde los 17 años se le diagnosticó esta distrofia. Fue a peor, a peor, a peor. Y eso era irreversible totalmente. Eso era irreversible. Fue a peor, a peor, a peor. Llegó un momento que no podía respirar y tenía que llevar un respirador que le escuchaba porque ya no podía respirar. Pues toda tu vida así. Toda tu vida, desde los 17 que empezó, poco a poco, fue a peor, pero ya llevaba 10 años con un respirador. Y ella desde el principio el respirador no lo aguantaba. Y lo decía, que lo quería que se lo quitaran y que se la dejaran morir sedándola tranquila, que no él quería el respirador y que te ahogues y que te mueras ahí ahogándote. No, me quitan el respirador y me sedan y me duermo y ya está, y me olvido. Vale, ahora que has dicho eso, hay diferentes formas, ¿no? Y tuvo que salir de ese hospital donde estaba, que era donde vivía ella, los 10 años esos con el respirador, en un centro especializado en todo esto, porque era una orden religiosa la que la llevaba y no le consentían la retirada de esto, y al final tuvieron que recurrir a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía la trasladó a otro hospital y allí se le retiró la tal y murió al día siguiente de ingresar en este hospital. Vale, tú has hablado, Vicenta, de... Con todo su conocimiento, ella, claro. Sí, por voluntad propia lo hemos hablado, en unas condiciones similares a las que esta ley ampara, ¿no? Claro, tú has hablado de... Bueno, eso fue... ¿Cuánto hace de eso? 2016. O sea que no había... Sí, bueno, no estaba la ley. Y entonces, pero es que eso no es una eutanasia. Claro, eso es un rechazo a un tratamiento. Vale, exacto. Eso es lo que te iba a preguntar justo ahora. Tú has hablado de sedación, en el caso de Inmaculada Echevarría, y cuando estábamos charlando un poco para cuando ibas a venir, hablábamos de que, bueno, que no es lo mismo una sedación, no es lo mismo una desconexión y no es lo mismo la eutanasia. Son conceptos distintos, ¿no? Claro. Entonces tú estás hablando que en el caso de Inmaculada Echevarría, pese a que no había esta legislación, ella rechazó un tratamiento que era la respiración asistida, y entonces se le aplicó una sedación. Eso y por esa son vía... técnicas de soporte vital, por ejemplo, una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica, si tú no quieres llevarla, ¿cuántas personas con demencia avanzada que no pueden ya tragar porque ya no saben ni tragar? Se les pone una sonda, que ellos ya no pueden decidir que no, pero la familia sí que puede, pero una sonda. Yo no he puesto nunca una sonda en paciente mío, he tenido esa suerte, porque el poco que hubo de dudas, yo lo intenté hablar con la familia, de porque se va a morir, no se va a morir de que está muriéndose, de que tiene una demencia avanzada, que tiene una época avanzada, que tiene un tal. Ponerle una sonda va a ser más incómodo para ella, porque se la va a arrancar, la vas a tener que atar, que es lo que pasa. Al final, como es gente que está mal, pues se la quita. Se la quita, entonces ¿qué? ¿La tienes atada para que no se la quite? Es una persona con demencia. Con demencia. Entonces no le pongamos la sonda. Ya. No le pongamos la sonda. Cedémosles. Hace poco vi una película francesa, voy a buscar el título y te la voy a pasar. Y en la descripción del vídeo la voy a poner. Bueno, películas de estos temas hay. Sí, pero es que la situación que me estás contando era tal cual. Sí. La misma. Sí, pues ya me la pasé. Sí, te la pasaré. Sí. La francesa no la vi hace poco. Luego la pondremos en la descripción del vídeo también, o sea que la quiere ver. Pues, hay muchísimas, como dice ella. Yo creo que se puede hacer. Sí, por supuesto. Una filmografía, ¿no? Nosotros hacemos cineforums en nuestra Sociedad Valenciana de Médicos de Familia, en el grupo de bioética hacemos cineforums y hemos puesto muchas. Hombre, es un tema que a nivel artístico... Hay una que es chulísima, la fiesta de despedida. La fiesta de despedida. Ya.
La parte de mar adentro. Sí. ¿Sabes que había una película antes de mar adentro sobre el tema de Ramón San Pedro? Bueno, la verdad que lo desconocía, pero bueno, ahora hablaremos también de Ramón San Pedro. Sí. Estábamos, perdona, con el tema de sedación, desconexión. Que por ahí, pero así es más entretenido también. Sí. Bueno, yo siempre pienso que hay que tener sentido del humor. Un orden, pero... No, bueno, a ver, yo creo que no seáis irrespetuoso por el hecho de tener sentido del humor con determinados temas. Pero bueno, decíamos que, estoy viendo aquí la chuleta, que estábamos hablando de sedación, desconexión y eutanasia, un poco las diferencias, ¿no? Sedación. Exacto, Vale. sedación. Sedación es bajar el nivel de conciencia de una persona, pero por ejemplo una sedación puede ser lo que te ponen para hacerte una colonoscopia, que no te enteres y no te duela. Anestesia, digamos. Como una especie de anestesia. Es que la anestesia puede ser, Dormirte, al igual que la sedación, superficial o profunda. La anestesia puede ser local, regional, como por una epidural, por ejemplo, o una anestesia general, absoluta total, que te tienen que poner también intubarte y tal para que te operen y tú no te enteres de nada. Eso ya se hacen operaciones más largas, más tal. Pero bueno, las complicadas y que el paciente no puede estar consciente. Esa es la sedación, ¿no? Digamos. Entonces, la sedación, hay sedaciones que son, pues eso, una sedación parcial o una superficial, o sea, que de un ratito y ya está, sedaciones profundas y la que en este caso nos viene a hablar es la sedación terminal. Cuando una persona ya... Es cuando una persona ya está al final de la vida, lo está pasando muy mal, pues entonces, y tiene unos síntomas refractarios, que los llamamos así. Síntomas refractarios son aquellos que por más que les damos no los conseguimos quitar. Y esas sedaciones para evitar la agonía de esa persona. Para evitar ese sufrimiento. Porque pero ya... ahí la diferencia con la eutanasia es que tú no estás buscando la muerte. Nadie te ha pedido la muerte. Tú has hablado con ese paciente de que no puede más y de que la única manera, porque esto hay que hablarlo siempre, la única manera de calmarle esos síntomas que le están haciendo ya tanto sufrir sería sedarle. Y ya se tendría que despedir de sus familiares, de sus seres queridos, porque ya no se va a despertar. Porque el diagnóstico es claro que ya no hay nada que hacer, es terminal. Entonces eso es una sedación que claro puede hacerse en pacientes terminales o en pacientes como esta señora que si la desconectas del respirador, que rechace pues, el tratamiento y entonces ya la consecuencia... Se va a morir. Pero ¿cómo quieres que se muera? No, la sedamos. Claro, la consecuencia de rechazar el tratamiento es que ella ya pasa a una fase en la que, como no tiene esa asistencia artificial, pues... Claro, se va a morir. Va a morir. Pero no queremos que muera mal. Y le damos una sedación. Luego está la desconexión también, ¿no? Esa es la desconexión del aparato o quitar una sonda nasogástrica. Vale. O sea, que muchas veces van conjuntas, ¿no? Digamos, claro. Desconectamos y sedamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el caso de la niña Andrea, que voy entremezclando casos. No, pero bueno, claro. Pero la niña esta Andrea, que era una niña muy pequeñita, claro, era un bebé, 12 años. 12 años y ¿qué pasa? Que estaba mal, siempre estaba muy malita y tal. Y entonces los padres solicitaron que se le retirara la alimentación artificial y que se le dejara morir sedada. Y fueron los padres. Yo tengo aquí 12 años, creía que era más pequeña. Es que no recuerdo, o sea, me suena el caso, pero no... Estos padres tenían 3 hijos, pero esta hija estaba siempre hospitalizada, siempre mal, vamos, se ve que estaba inconsciente, o sea, la niña no interactuaba ni nada. Entonces, solo la tenían ahí pues con su alimentación y su respiración y su tal. Entonces, los padres pidieron la retirada de la alimentación artificial porque pensaban que la niña estaba sufriendo muchísimo y que eso no era vida. Pero ahí... La niña no podía hablar, no podía decidir, no podía nada. Vale, aquí era un caso, por ejemplo, que primero, porque es una menor, para empezar. Ahí es un rechazo al tratamiento, sí, no, pero, al soporte vital. Sí, pero me refiero que por parte de los padres. Si nos trajéramos el caso a día de hoy, Andrea no tenía... No, a esta se le quitó, llegó a los jueces y tal... Claro, pero concluyeron que los padres tenían razón al decir que esta niña... Claro, pero hablando de la ley de eutanasia, la ley de eutanasia aquí no podría aplicar si estuviéramos en el presente. No hace falta, primero porque es menor y segundo porque no estaba en sus condiciones. Aquí fue un juez el que lo determinó. El juez lo determinó. O sea, los médicos no tenían potestad para ello. Los médicos no querían, los pediatras. Vale. Entonces los padres recurrieron a la jurisdicción correspondiente. Sí, sí. Y el juez le dio la razón a los padres y entonces otras personas, otro equipo médico le quitó el mismo equipo recapacitó después de lo del juez
Y aceptaron. Y aceptaron. Vale, o sea que digamos que Sí, esa muerte digna ha estado siempre presente en nuestra historia reciente, pero esta ley viene un poco a dar garantías y a un poco a generar un marco un poco más estable y más normativo, ¿no? Porque hay leyes a nivel de comunidades autónomas, claro, tenemos las competencias de sanidad transferidas, tenemos capacidad de legislar hasta cierto punto en cada comunidad autónoma, por eso muchas comunidades autónomas tienen ya su ley de una transposición, digamos, de ayuda al final de la vida, como si dijéramos, ¿no? De cuidados paliativos, todo eso, hay leyes, y en la Comunidad Valenciana la tenemos, esta que os mencionaba yo antes, creo que fue en el 2018 o así, y entonces ahí pues ya tenemos ese derecho reconocido a que se nos cuide hasta el final y se nos acepte nuestras decisiones por varias normas legislativas, ¿eh? Y las, pero eso es otra cosa. Otra cosa es ya buscar la búsqueda deliberada de la muerte. Claro, que y eso es lo que la ley de la eutanasia lo tenía que hacer a nivel estatal. Eso no lo puede hacer una comunidad porque afecta a valores tan fundamentales como la vida, ¿no? Entonces no podía ser una legislación autonómica. Sí, que en Cataluña se aplicara una cosa, en Andalucía otra, y que pudieras hacerlo en Asturias y en Galicia no. Tiene que haber una equidad que aún así no siempre existe en el mundo de la sanidad como en todo. Bueno, claro, pero a nivel de España, cada autonomía, pero como son competencias. Porque esta ley, a pesar de ser nacional, transfiere alguna competencia o alguna decisión. Hombre, las comisiones de garantía y evaluación son autonómicas. Es que claro, si quieres te explico un poquito el proceso como es. Vale. Es que así lo veremos. El paciente solicita. ¿A quién solicita? El paciente, ya hemos dicho, tiene que ser tal y cual. Imagínate que no cumple esos mínimos requisitos que hemos ya dicho. Para empezar a negarlo. Ya cuando llegue la solicitud, el primero que la vea rechaza. No tiene por qué ser el médico responsable. Se lo puede entregar a una enfermera, a un auxiliar de enfermería, a que tenga confianza. Oye, yo quiero esto. Y esa persona ya tiene que... ¿Y quién quieres que sea tu médico responsable? Tal, pues se habla y dices, pues yo se lo entrego a tu médico responsable, o se lo quieres entregar tú, o le digo a tu médico responsable que venga a verte a casa, o cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, cuando el médico responsable recibe la solicitud, tiene que 2 días para iniciar un proceso deliberativo. O sea, en esos 2 días el médico responsable se tiene que leer otra vez, saberse la historia clínica del paciente de cabo a rabo y entrevistarse con él. Entrevistarse con él y deliberar. Deliberar quiere decir, pues eso, ver todas las alternativas terapéuticas, socioeconómicas, gente que estén muy solos, oye, ¿por qué no intentamos una residencia? ¿O por qué no te buscamos una persona? ¿O por qué no hablamos con la trabajadora social? O mira, es que yo no puedo porque tal, económicamente estoy tal y cual. Hacer una evaluación exhaustiva. Multifactorial, además. No solo... mi madre no me puede cuidar ya, hombre, pues vamos a buscar otros cuidados. Imagínate un tetrapléjico de 40 y pico años, que su madre está muy anciana y la que la ha cuidado o tal. Bueno, pues 1000 casos, ¿no? Entonces, esa deliberación tiene que ser por lo menos 15 días. Y el médico a los 5 días de este primer contacto ya le tiene que entregar al paciente, antes de finalizar la deliberación, un informe escrito con todos los diagnósticos que pasé, las patologías, los tratamientos que se podrían hacer que no se han hecho, los cuidados paliativos si no se han hecho, que deberían haberse hecho, claro. Esto. Mira, esta ley lo bueno que tiene, me voy otra vez para la... es que es una llamada de atención de que una persona está muy mal. Y que a lo mejor no hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Luego no es que vaya en contra de los cuidados paliativos, sino que los incentiva. Vaya activa un poco de antes de llegar a esto, la vamos a analizar bien aquí qué pasa, que esta persona se ha llegado a pedir esto. No se ha llegado a pedir la ayuda a la dependencia. ¿Cómo se nos ha pasado? Imagínate. No, a lo mejor es que no ha dicho nada hasta ahora, es que a lo mejor no se había quejado. Entonces, bueno, pues primera solicitud. Segunda solicitud a los 15 días. Volvemos a entrevistar al paciente. Nos dice que sí, que sigue con su idea de solicitar la eutanasia. Le iniciamos otra deliberación de 5 días más. ¿Eso quién? El médico responsable y el paciente. Ahí ya, si el paciente se reafirma, se informa al equipo sanitario. Por ejemplo, a la enfermera que suele atenderlo, o al otro médico de guardia. Más personas que conocen el caso. Y entonces dice, este paciente ya está decidido a esto, ¿vale? Cuando ya lo decide. Y tiene que firmar un consentimiento informado.
que es un papel, un modelo que tenemos, tal, hay toda una serie de modelos que hay que cumplimentar, que los elabora el manual de buenas prácticas que hemos dicho, entonces tiene que confirmar, consentir informadamente, después de haber hablado de todas sus patologías, yo sé muy bien lo que tengo, yo sé qué tal, que hay las alternativas, que no hay, que no sé qué. Sigo adelante. Una de las cosas importantes es que tiene que el médico responsable valorar que no hay coacciones. También, claro. Que no hay coacciones familiares, que no hay coacciones económicas, que no hay... Viene el banco, me persigue, voy a ver... Que lo hace por libre voluntad y que no está en una situación que no se pueda resolver, ¿no? Bueno, total, ver que no haya coacciones externas, que no se sienta una carga, que no sea por esto, me siento una carga, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer para aliviar la carga a los demás, o en fin, todo eso. Y después de esa segunda liberación y el consentimiento informado, se tiene que buscar el médico responsable, un médico consultor. El médico consultor tiene que ser alguien experto en las patologías del paciente. Por ejemplo, si es una ELA, pues un neurólogo. Si es una época avanzada que se ahoga, pues un neumólogo. Un cardiólogo. Con el objetivo de confirmar realmente que es irreversible, ¿no? Un oncólogo si es un cáncer, no sé qué, ¿vale? Entonces tiene que buscarlo a un experto. Si tú conoces ya y tal, pero el experto no debe, en principio, por lo que dice el manual de las buenas prácticas, es que no es recomendable que conozca al paciente, que sea una visión más objetiva, no más tan subjetiva. No. Entonces es un paciente, es un profesional, un médico que no tiene que estar. Podría ser que lo conociera, pues por imagínate que es hay pocos neurólogos en ese departamento, pero podría ser que fuera si no hubiera otra opción. Vale, pero la recomendación es que no fuera. No hay implicaciones sentimentales. Exacto, no fuera el mismo. Entonces, el consultor tiene que hacer su informe, tiene que ver al paciente, habla con él, confirma que los requisitos se cumplen, que la cosa es irreversible, que el tratamiento no sé qué, que no se puede hacer nada más, y también tiene que dar su conformidad. O sea, tiene que dar conformidad al médico responsable. Si el médico responsable no lo ve claro, ya no sigue. ¿Qué vía le queda al paciente? Reclamar. ¿A quién? A la Comisión de Garantía y Evaluación, que ahora hablaremos. El médico consultor puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable. Si es favorable, ya pasamos él hace su informe y entonces se lo da al médico responsable. El médico responsable lo envía a la Comisión de Garantía y Evaluación, que esa es la que es autonómica. Cada autonomía tiene su comisión. Digamos, la supervisión, el control. A nivel bioético, digamos, ¿no? Ahí hay de todo. Vale, ok. Ahí hay de todo. Porque tiene que ser multidisciplinar. Una comisión de garantía tiene que tener como mínimo 7 miembros. Y la de la Comunidad Valenciana tiene creo que 15. El mínimo es el 7 porque tiene que haber médicos, por supuesto. Tiene 2 médicos además. Tiene que haber jueces, hay abogados, o sea, del ámbito jurídico. Sí. Creo que 2 también. Tiene que haber enfermería, tiene que haber lo de los psicólogos y trabajadora social y filósofo y todo, ya depende lo que decida la comisión o quien crea la comisión, que en este caso es el gobierno de la comunidad autónoma. Y esta comisión es la que ya aprobaría ya da su visto bueno. Pero tú ponte que ha habido un desacuerdo entre el médico responsable y el médico consultor. Entonces, el que dirime es la comisión. Pero la comisión no solo es que establece que haya 2 miembros, que uno de ellos necesariamente tiene que ser médico y el otro jurista. O sea que los que hacen la supervisión del caso, o sea, la revisión del caso, médico y jurista. Si médico y jurista dan el visto bueno, no pasa nada, ya se aprueba. Pero imagínate que haya discrepancias entre médico y jurista o entre médico consultor y médico responsable, alguno pone trabas, hay una reclamación del paciente porque el médico responsable la paraliza y tal. Todo eso lo tiene que decidir la Comisión de Garantía y Evaluación, es la que tiene que decir si sí o si no al final. Si sí o si no. Si todos van diciendo que sí, la comisión lo ve claro, pues sí. Pero si alguien dice que no, el paciente reclama, Comisión. Y luego está el nivel y la jurisprudencia, el jurídico, ¿cómo se llama? El ámbito jurídico, claro. Si la comisión la rechaza y el paciente aún así quiere reclamar, pues reclama ya. La vía penal, legal. Sí. Bueno, pues está claro con lo que tú dices que realmente es una ley garantista en el sentido de que son muchos filtros, muchos profesionales implicados y no es una decisión en ninguno de los casos, solo primero para poder solicitar la eutanasia ya tienes que cumplir bastantes requisitos
pero luego aparte los filtros y los pasos a seguir son muchos, con lo cual no es una decisión que en ningún caso se va a tomar a la ligera. No. Pues está claro, Vicenta, la verdad. Nada, aquí lo que sí me gustaría que habláramos un poco también, antes de quedarnos con un sabor un poquito mejor de boca, hablando a lo mejor de algunas películas que tratan el tema y tal, y despedirnos un poco más así, que habláramos, si te parece bien, pusiéramos, yo bueno, estoy convencido de que tú estás a favor de la película, no tengo ninguna duda, pero que nos pongamos también un poco en el lugar, o intentemos, porque claro, aquí a veces me dicen, tienes que hacer debates, tienes que traer, bueno, sí. Ya todo se andará, pero bueno, al hay final gente que está en contra de la ley. el formato es entrevista, ¿no? Entonces, vamos a poner en lugar de los argumentos de quién, o de los críticos con esta ley, no desde el punto de vista ideológico y trinchera, sino a lo mejor moral, a lo mejor por convicciones, que es entendible, qué argumentos dan para no estar a favor de este tipo de prácticas. Pues generalmente. Hay gente, hay personas que hablan de coacciones. Me voy a sentir, así vas a hacer que la gente que se considera una carga pida la eutanasia, o le forcemos a pedir una eutanasia. Oye, no, también hay gente que solo quiere seguir viviendo por pasarle la pensión a sus hijos. Sí, pero es que es eso, es que los motivos para vivir o morir son individuales. Precisamente es al revés, o sea, precisamente hay gente que querría morirse, pero como tiene a los nietos por ahí y solo viven de su pensión, todos los de la familia, pues a ver, si me muero yo se los dejo colgados, pues me tengo que aguantar aquí los carros y carretas, no voy a pedir nunca una eutanasia. Sí. Luego, pues el valor vida, eso es pues pro vida, ¿no? Pues pro vida, claro, eso para ellos es el valor supremo y no, pues por ejemplo el Papa sigue diciendo que la muerte no es un derecho. Claro. No es que es un derecho, es que yo lo que no quiero es sufrir tanto, es que yo quiero dejar de sufrir y no tengo otra salida que esta. Claro, pues sí que es una convicción muy fuerte, y es muy difícil pero también hay gente del mundo católico que está a favor, ¿eh? Claro, sí, bueno, es que es una cosa muy individual, claro. Es una cosa muy personal. Y en estos países que estábamos hablando, del entorno de Países Bajos y Bélgica y compañía, hay gente que es, no diré católica, pero cristiana, religiosa, con sus creencias y sus cosas, y aún así... porque, como en todo, porque tú puedes tener unas creencias, una religión y tal, pero luego escaparte por una vía o por otras derroteros, ¿no? Vale, al final yo, escuchándote, lo que yo percibo como rookie, como persona que no conoce a fondo este tipo de temas, yo lo que percibo es que se le da derecho a muchas personas, pero no se le quita derecho a nadie, ¿no? Entonces, quizás ahí deberíamos enfocarlo, claro, deberíamos enfocarlo quizás así, ¿no? Sería la mejor manera, claro. El divorcio, ¿qué pasa en España con el divorcio? Es que tú eres muy joven y no sabes, pero yo fui de manifestaciones. Gracias. Y el divorcio, yo fui de manifestaciones. Y me acuerdo que una vez íbamos de manifestación, que era muy jovencita, pero bueno, ahí estaba. Eso porque, pero no porque personalmente estuvieras interesada, ¿no? No, yo era joven aún, pero no me había ni casado aún, creo. Y se me acercó una señora y me dice, ay, yo estoy en las manifestaciones, nunca voy, pero esto sí, porque estoy hasta el gorro. Como digo, o sea, yo no diría, pero como diciendo, y se estuvo un rato con nosotros de manifestación, la señora con una pinta que nadie diría que iba de manifestación nunca. Sí, que en plan, quiero tener mi derecho a poder tomar una decisión de decidir sobre mi vida, ¿no? Claro, ¿y cuánta gente se ha divorciado? No, bueno, yo que no se ha divorciado porque estaba prohibido, pues bueno. Todas las ideologías y el que antes nos venía de temas. No, yo que estamos hablando, pues bueno, si está prohibido, pues clandestinamente o digamos virtualmente estaremos divorciados, aunque estemos casados porque nos prohíban divorciarnos, ¿no? Sí, quizás un poco la pena es que siempre se va el debate al terreno político y eso al final embarra el terreno político. A ver, las leyes están muy bien que estén muy bien hechas. Pero luego ponerla en la práctica es muy difícil. No, y siempre va a haber... Y faltan recursos, pero claro, no te puedes esperar a que el mundo sea ideal para legislarlo. O sea, es que tú tienes que legislar y tienes que... Bueno, el legislador, que yo no soy, pero es decir, que puedo asesorar o pensar o decir, pero al final yo no legislo. Quien legisla son las cortes y son las tal. Entonces ellos... Ahí hay unas mayorías, hay unas minorías y ahí ya... Una ley nunca va a ser perfecta ni a gusto de todos. Nunca va a ser perfecta y ahora dirán estos que la van a derrocar cuando salgan ellos, ojalá no, pero de momento sus campañas van por ahí. Pero bueno, sí, al esperemos que no, porque si no nos quedamos otra vez como estamos. Sí, a ver, al final la política sabe que, bueno, se mueve por intereses y a veces, pues eso. Hay que dejar se mueven por intereses, pero no por el interés general que debería ser el que mira. Exacto, el interés general. El interés general. Porque tú tienes que pensar en los tuyos y en los otros.
no solo los tuyos. Sí, incluso... Ay, es que mis votantes, bueno, tus votantes, pero tú piensas que... Sí, pero es que muchas veces habla de... Bueno, esto es otro tema, pero que es verdad que muchas veces habla del votante como si fuera una piedra uniforme y no hubiera diferencias entre tus votantes. Claro. Y las personas deciden individualmente por cada tema y en cada momento. A lo mejor uno vota a un partido, claro. pero luego ese partido no cumple su... Claro. Tú le has preguntado a tus votantes. Claro, ¿no? Pero bueno, es que sí que hay encuestas y hay cosas, incluso votantes del PP a favor de la ley, o sea, que y luego no la... Porque el PP dices que está en contra, por ejemplo. O sea, el PP sí que dice que lleva... No votó a favor de la ley. ¿Votó en contra o se abstuvo? En contra. Yo creo que en contra. Y sí que lleva a lo mejor en su programa derogarla o en sus propuestas derogarla, ¿no? Sí, yo creo que lo han llegado a decir. O sea, digamos que esta ley... Yo creo que Núñez Feijóo lo ha llegado a decir, que cuando ellos lleguen en la COPE, en algún programa de eso, se lo he oído que ha llegado a decir, cuando lleguemos vamos a derogar esto y lo otro. Ya. A ver, o sea que podemos decir que a nivel ideológico esta ley se escora más hacia los partidos que se denominan progresistas y se aleja más de los que se denominan conservadores, ¿no? El PNV, por ejemplo, votó a favor. Okay. El Partido Nacionalista Vasco tampoco es que sea un partido de izquierda. Sí, suele ser más... Pero son más respetuosos con el bien general. Y luego ahí están los que dicen libertad, pero luego no es libertad. Bueno, te están mojando, Vicenta. Nos está politizando el podcast. Vale, ok, pues... Pues eso lo quitamos. No, que no, sí, mucho menos. Estamos aquí defendiendo la libertad, no te vamos a censurar luego. Esa es la máxima, que cada uno opine lo que quiera. Eso lo tenemos que dar ejemplo y puedes decir lo que quieras con total libertad. Y vamos a acabar, si quieres, eso un poco... yo te he hablado de Ramón San Pedro porque en su momento vi la película de Amenábar, que la verdad que... es una película... 14... Sí, Goyas y tal. Pero bueno, en aquel momento era otro momento. Si la ves ahora con la mentalidad de ahora... O sea, incluso me imagino que está un poco envejecida la película. Yo la vi en su momento, no la he vuelto a ver, pero sí que me acuerdo que fue una película que... Impactante. Hostia, yo salí del cine que dije, pero vamos a ver, qué duro es esto, ¿no? Pero sí que empatizaba siempre, Amenábar yo creo que la rueda muy bien y que se empatiza bastante con el sentimiento y explicándonos ahora la ley dices, bueno, eso hubiera sido una solución garantizada para esa persona porque Ramón San Pedro, no sé cuántos millennials o generación X o habrá escuchándonos, pero bueno, que él lo que pedía, bueno, tuvo un accidente de joven, ¿no? Un accidente, saltó en la playa, saltó, se tiró de cabeza y se quedó en una roca, ¡pam! Tetrapléjico. Solo podía mover la cabeza. Eso fue en el 98, creo recordar. Bueno, en el 98 fue cuando consiguió que a través de una amiga le suministrara... Llevaba 25 años tetrapléjico. Y estuvo 25 años y no lo cuidándole consiguió. Su familia estupendamente, todo el mundo lo cuidaba. Escribió libros, recurrió a tribunales pidiendo que le ayudaran. Porque claro, no llevaba un respirador, porque si no puedes decir... Una persona culta, una persona... Sí, escritor y tal. Era marinero. Pero luego sí, era marinero, pero una persona y podía escribir con el con el ordenador o lo que sea, o dictando o lo que fuera. Y no encontró salida a nivel, digamos, institucional, no encontró solución y tuvo que ser... Porque es que tenía que ser una eutanasia. Claro, se le tenía que suministrar. O un suicidio asistido. Porque eso la ley no lo permitía. Claro, no se le podía desconectar de nada porque él podía seguir respirando con sus funciones vitales. Y no tenían que poner una sonda, él podía comer, él podía tal. Claro, también hay gente que dice, oye, pues que deje de comer y que deje de, oye, pues hija, pues vaya faena que me estás haciendo. Él quería una muerte digna, ¿no? Claro. Claro, lo que se trata de no sufrir. De no sufrir. Y lo que no hemos terminado de contar, que tuvo que pedir ayuda a una amiga, ¿no? Una conocida. 11 personas. O sea, fue prácticamente una conspiración. Un equipo que él organizó, con 11 personas muy íntimas suyas, y entonces cada uno hacía un paso de uno conseguía el medicamento, que fue cianuro, que no era medicamento, sí, que eso es doloroso. Además. Otra pues lo dejaba en no sé dónde, la otra abría la puerta no sé qué, la otra se lo ponía en la mesita, la otra no sé qué, y la otra avisaba luego a no sé quién. Pero no era la familia, eran amistades y tal. Y la Ramona esta al final confesó que ella había sido la que había estado en el último, pero cuando ya había prescrito. O sea que, fíjate hasta qué punto tuvo que llegar, ¿no? Entonces esta ley, digamos, es un paso adelante para ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, y tanto. Es una lucha estaría feliz de ver satisfecho de que hemos avanzado. Porque además él fue fundamental. Él y Amenábar con la película, yo creo que removió mucho esto. Sí.
Y luego te has hablado de La Gran Despedida. La fiesta de despedida. La fiesta de despedida. Una película israelí. ¿Una israelí? Más reciente, mucho más reciente, no sé. Porque en Israel no sabemos cómo está el tema, ¿no? No está. Bueno, claro, Pero, pero de hecho la película habla de una ayuda clandestina, claro. Pero está muy bien hecha, porque es que además es un poco comedia, tiene sus visos de humor, pero toca las fibras por todos lados. Pues es preciosa. La apuntamos la fiesta de despedida. Y la veremos. Sí. Y luego, pues, a ver, aquellas personas que somos compasivas, que yo me considero compasiva, por eso soy voluntaria roja y por eso he sido médico y por eso, pues, cuando veo a alguien sufrir, pues intento empatizar y manteniendo mi sitio, claro, porque en la medicina pues tienes que mantenerte serena, no puedes ir a llorar con un paciente ahí. Pero bueno, manteniendo mi sitio, pues cuando eres así, pues siempre te llama el ver a la gente sufrir y quieres aliviarlo. Es que estuvimos hablando en el capítulo 3 con Rocío Penas, que es una psicóloga que vino a hablar sobre... Lo has visto, ¿no? Muy bien. Sí. Que vino a hablar de salud mental y hablamos del suicidio y ella nos decía que a veces damos la espalda al sufrimiento, que no nos gusta enfrentarnos a eso, ¿no? Nos cuesta. Las emociones, me acuerdo que lo decía. Exacto. Pero bueno, que al final esas últimas voluntades es enfrentarte a una situación que a lo mejor no te gusta, pues eso, es un espejo delante del que no te quieres poner, pero yo me puse para evitar estas situaciones. Precisamente porque fui a una charla que dieron los de DMD en Sagunto, donde yo estaba ya trabajando. Y entonces digo, voy a ver qué dicen. Y empezaron a hablar de las voluntades anticipadas y digo, ostras, esto hay que hacerlo. Pues muy bien, Vicenta. De todas maneras, yo sigo en mis 13, la mar adentro, que no la he visto, la fiesta de despedida, para acabar un poco... Sí, la fiesta de despedida. Y hablando de despedida... Y Johnny cogió su fusil. Y Johnny cogió su fusil. Y la de... Madre mía, vamos Lola a ver. Millian David. El mismo año que la de Mar Adentro. Sí. Vicenta, muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir, por contarnos y ayudarnos a entender mejor esta ley. Es un derecho más que tenemos. Es un derecho más y nada, espero que vuelva más adelante a otra cosa. A otra cosa. Bueno, me pasa muy bien. ¿Está bien? ¿Está a gusto? Sí, muy a gusto. Bueno, pues muchas gracias por venir, Vicenta. Hasta la próxima. Fernando. ¿Qué pasa? ¿Cómo te gusta que empiece diciendo Fernando? Siempre me encanta. Hola, tiempo, ¿cómo estamos? Una semana más aquí en el estudio central de la Casa del Rookie. ¿Tú crees que alguien se va a dar cuenta de que hemos llevado 2 bolas extras en un día? No, ahora sí, ahora porque lo has dicho, pero si no, no. ¿Alguien habrá descubierto el gazapo? No creo. Yo te lo mandé el otro día. Me mandaron otro mensaje de un chico que nos escucha y me dijo: tengo ganas de conocer a Fernando. Tiene pinta de ser un tío... Buena gente, ¿no? Buena gente, sí. Lo soy. Y yo le dije, se nota que no lo conoces. Bueno, pues aquí estamos para hablar de la eutanasia. ¿Has visto cómo cambio de... Cambio de registro. La eutanasia, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido, como siempre, interesante, como siempre me parece que podemos estar hablando mucho más, se nos quedan 1000 cosas que preguntar en el interior, nos quedan más preguntas que respuestas, como el que dice. Y este capítulo yo creo que tenía que haber estado directamente seguido desde Rocío Penas, incluso a las 2 aquí lo habíamos detenido porque un tema está totalmente relacionado con el otro. Ya hablamos en su día, bueno, yo creo que el Rocío Penas, yo creo que no hablamos de la historia del suicidio, no creo que lo habláramos, no se me ocurría. Pero los suicidios. No, pero sí que es verdad, pero viene más a salir hablar del pasado de los protosuicidios. De los protosuicidios, no, de cómo se afrontaba en los demás, porque esto, una cosa es hablar del suicidio, otra cosa es el hablar de la eutanasia, o del suicidio asistido, que es más cómo vemos los demás el suicidio. Una cosa es cómo ves el suicida, estuvimos hablando desde el punto de vista del suicida, ¿no? De qué podemos hacer para que la persona esté bien, qué le ha llevado a esa persona a suicidarse, y otra cosa es cómo la sociedad nos relacionamos con el suicidio. Que en este caso es suicidio, pero el suicidio, como he dicho antes durante la entrevista, que claro, estamos hablando de casos que antiguamente no ocurría hasta el siglo, muy entrado el siglo XX. No hacía falta esto, porque el que tenía esclerosis múltiple, el que tenía algún problema grave, se moría y punto. Ahora tenemos unas capacidades para mantenerlos con vida que por necesidad, nos llevan a tener que legislar, porque es necesario, porque la gente más longeva llega con más edad, pero no con más calidad de vida, no tiene nada que ver.
tenemos más tecnología y más armas para mantener con vida a pacientes que de otra manera no estarían vivos. Que una cosa es, como Vicente nos ha dicho, el rechazar el tratamiento y otra cosa es, oye, mira, yo por mí solo no me puedo morir, pero mi situación no es como puede ser la de Ramos San Pedro. Claro, es decir, lo comentabas con el tema de Rocío, que vino a hablar de suicidio, al final ella lo explicaba, ¿no? Hablábamos de los casos en los que una persona quería vivir, pero quería poner fin a un sufrimiento sin que ese sufrimiento fuera irreversible, sin que se pudiera superar. Aquí es un poco distinto porque es cuando sabemos que ese sufrimiento viene causado por algo externo que nosotros sabemos del que no vamos a poder superar. Sí, claro. Y ahí hubiera sido interesante, bueno, pues son dos cosas distintas, hubiera sido interesante también que hubiera estado Rocío y hubiéramos un poco de debate porque ella seguro que desde el punto de vista de la compasión, lo único que hace es enriquecer el debate desde el punto de vista de cómo se siente una persona, ¿no? A la hora de gestionar todo ese sufrimiento, esa agonía y decidir morir, pues al final están relacionadas las dos cosas, porque es escapar al sufrimiento. Totalmente. Lo que pasa que en el caso de físico y otro es psicológico. Claro, y aquí podemos ayudar, sí podemos hacer superar y evitarlo, pero en este caso es lo contrario, es ayudarle porque es la única manera. Muy bien dicho, porque uno es causado por agentes que se podrían haber evitado. Claro, y que se pueden superar. Y que se puede superar. Es un proceso reversible. Sí, totalmente. Y en este caso estamos hablando de procesos irreversibles. Pero hoy en día, igualmente, dicho todo esto, yo creo que hoy en día tenemos una visión del suicidio y una relación con el suicidio diferente a la antigüedad. La antigüedad que ha visto de otra manera, o sea, en algunas civilizaciones, ¿no? Para la griega, por ejemplo, los japoneses. Más aceptada, ¿quieres decir? No más aceptada y incluso por qué motivo era lo que tenías que hacer. O sea, el harakiri famoso, ¿no? Sí, que es el que crea seppuku. O sea, harakiri pero bueno, esto es un dato que dejo ahí. No es harakiri, es seppuku. Harakiri es algo militar, ¿no? Sí, empezó, no solo los militares, cualquier para persona. Para no ser capturado, ¿no? No, es como te sientes deshonrado por lo que sea, o estás deshonrado, es más complejo que decir simplemente cuando estás deshonrado, o cuando has perdido una batalla, hay muchos más motivos. Hay una película japonesa, ya que estamos hablando de películas al final de esto, Harakiri, de la época esa de los samuráis y todo, en blanco y negro. Kurosawa, ¿no? A lo mejor de Kurosawa, seguramente. Posiblemente de Kurosawa, no sé. Harakiri está muy bien, además. Pues no sé, no está en Amazon o alguna cosa de esta. La ponemos en descripción. En alguna. Pero bueno, quiero decir que antes no era necesario la eutanasia. O sea, entonces tampoco podemos decir la historia de la eutanasia. Podemos hablar del suicidio, pero no podemos hablar en el pasado, pero no podemos hablar de la eutanasia. En el pasado, bueno. Aún así habría gente que sufriría enfermedades dolorosas y largas agonías, ¿no? Igualmente. O sea, pero moriría, ¿no? Seguramente. Se dejaría morir o moriría porque no había. Es que claro, nos damos cuenta que cuando tú estás muy, muy mal, es que no se me ocurre ninguna. ¿Cuál? Que se haya quedado inválido. O que es que al final va a tener poco cuidado de nadie y va a morir o por una infección o por una... Ya, que casos como Ramos San Pedro, que estuvo 25 años... No, imposibles. La primera llaga que le hubiera salido se le hubiera infectado, le hubiera salido la septicemia y hubiera fallecido al poco tiempo. O sea, es imposible. Aparte, que no te creas que hubiera sido fácil que estuviera atendiendo a alguien para atenderle, porque al fin y al cabo la vida era más complicada y todo el mundo... Era más difícil que hubiera gente hostios. Claro, ¿tú crees que conforme avancemos en el futuro y seamos más longevos, estas leyes tienen que estar más desarrolladas? Van a ser una realidad y una necesidad. Son necesarias. Yo recuerdo, cuando ya comentaba que Bélgica fue el primer país, yo recuerdo perfectamente cuando lo de Bélgica, cuando fueron los primeros que la pusieron y yo pues reflexioné sobre ello, porque nunca había reflexionado, no me había dado cuenta de que había esa necesidad. Y sí que es verdad que llegas a la conclusión de que es necesario. Pero eso me lleva a pensar también en ahora, que no había pensado en ellos, el tema de los menores. No había pensado en ellos, pero lo primero que me viene a la cabeza es, ostras, y si, ahora imagínate un niño que tiene un problema de salud que le impide hacer una vida normal y está sufriendo, pero son los padres los que deciden por él, a lo mejor ese niño no. No puedes, o sea, eutanasia no. En España no, lo ha dicho. O sea, en España, si eres menor no puedes. Yo he dicho el debate. O sea, empezando sobre ello, o sea, ahora mismo en España, todo lo que implica... En España ahora mismo, si fueras menor, es un debate, evidentemente, que ahora va a llegar. Llegará, seguramente, pero que no, ahora mismo, directamente, no se puede. No se puede, el debate es, por lo mismo, ya abrimos un melón, no, pero ¿cómo lo hacemos? Y no es lo mismo un niño de 5 que uno de... O sea, un menor de 5 que un menor de 16,
los padres tienen que decidir, hasta qué punto un padre puede decir sobre la vida. Pues bueno, estamos hablando... Los que estén muy en contra dirán... Pero si estamos hablando del aborto, que es una persona que llevas dentro, que a lo mejor es un feto, y hay lío, imagínate una persona que tiene un niño de 8 años, como el padre va a decir, bueno, es que... Claro, no, pero es que va a ser intenso. Ahí está, yo ahora diría, todos los que... A mí una cosa que me tranquiliza mucho es cómo ha explicado ella el proceso de cómo se ha llegado a esta ley. El proceso de cómo llega a esta ley no es, oye, vamos a poner los derechos, vamos a ponerla, venga, ¿para quién? Para todo lo que la pida. No, no. O sea, como ya he dicho, se reúnen se ha tratado de hacer bien. Desde todo, desde un grupo multidisciplinar. Sí. A ver, jurídicos, médicos, filósofos, médicos, o sea, desde todo psicólogos, punto de vista. trabajadores sociales. Más falta que me haya dicho que algún teólogo, o sea, ha faltado. Si hubiera querido participar, porque seguramente... Sí, pero un teólogo quizás no sería necesario hasta el punto de que eso no es una obligación. Es decir... no, pero ya que te pones, vamos a poner a todo el mundo, ¿no? Todos los puntos de vista. Vamos a poner... Sí, me parece bien. Bueno, que hay muchos, pero me parece bien que hay muchos puntos de vista. O sea, que eso te da una tranquilidad a la hora de entender que la ley funciona así. Además, ella ha dicho, claro, los legisladores, o sea, los legisladores son los que tienen que legislar. Perdón, un legislador no puede saber de todo. O sea, un legislador, al fin y al cabo, es una persona, hoy en día, es una persona elegida. Necesitas especialistas, claro. Claro, necesitas especialistas. O sea, es que es lo que la asesoren. Que la asesoren. No como muchas veces parece que legislan como les parece, como ellos quieren. Claro, sin expertos. Sí, lo que pasa es que este tema es un tema que no se puede legislar. A veces la crítica está ahí que se legisla un poco a la ligera con determinados temas. Sí, pero ese no. Pero desde luego, ella ha repetido mucho, y también cuando yo hablé con ella para que viniera, repetía mucho la palabra garantías, ley garantista, como claro. No solo en su concepción, sino a la hora de aplicar la eutanasia. Sí, pero hace todos los filtros y todos los procesos. Pero porque ellos, como son parte del tema, tienen que utilizar un lenguaje más, ¿tú me entiendes? Sí, no, pero más técnico, tienen que utilizar palabras. No, la eutanasia es suicidio asistido. Y ya está. O sea, sí, no sé por qué no le gusta palabra. De hecho, en la ley la palabra suicidio no la menciona. Claro, pero es suicidio asistido. O sea, tú y yo sí que podemos decirlo claramente, es suicidio asistido. Y ya está, no pasa nada. Yo pasa por decirlo, tú mismo lo has dicho. Vamos a quitarnos la gente, vamos a hablar. Claro, yo no, quiero decir, Vicente en este caso no puede. Otros invitados como Silvio no pueden decir claramente lo que nosotros sí que podemos. Como te he dicho muchas veces, es decir, no es súper fácil, nosotros podemos decir lo que nos da la gana porque no somos parte, no nos jugamos nada. O sea, podemos decir lo que nos guste bien y al que no también. Bueno, es que no se puede decir de otra manera. Es suicidio asistido. Pero bueno, la ley sí que es verdad que habla de muerte digna. Claro, habla de muchos términos. No habla de suicidio en ningún caso. A mí, aparte, eso... Habla de fin de vida, de ayudar a... Esa es la única parte que me molesta, o sea... Pero no solo con este tema. Sí, Fernando, pero fíjate que yo soy un poco, pienso como tú, ¿no? En el fondo, ¿no? De la cuestión. Pero es verdad que me parece bien que se trate con delicadeza este tema, que sea intentar ser un poco respetuoso y ser cauteloso en los términos que utilizan. Porque al final, como en la práctica es lo mismo... Joder, pero bueno, ¿sabes? Pues no cuesta nada ser un poco... ¿A ti te parece eso? A mí me parece que está bien. Yo te voy a tener... A mí me parece... Sí, va a seguir viniendo, ¿verdad? Hombre, claro. Vale. De hecho, si estuviéramos de acuerdo en todo, a lo mejor es cuando no vendría, ¿no? Exacto. Pero bueno, que yo pienso que no tendría que hacer tantos requiebros lingüísticos para hablar del tema. Sí que me deja muy tranquilo que el proceso es una criba, o sea, es una criba constante. No puede llegar una persona que no lo tenga meditado, no puede llegar una persona... O sea, es muy difícil llegar a resolver, no es tan fácil, eso lo dan a todo el mundo y es un proceso largo que te da tiempo a pensar, que no va a venir de un momento de bajón, o sea, todo eso me deja... por eso te decía lo de garantista, porque no solo la propia concepción de la ley, sino en su aplicación, y que luego todos esos procesos, yo lo que me he dado cuenta es que dejan una trazabilidad de todos los pasos que se siguen, que una mala praxis o una cosa a la ligera tiene sus consecuencias. Entonces, todo el mundo va a ser muy mirado con eso. Claro. Por eso estoy de acuerdo en que sí que, tal vez me lo ha explicado ella, hay muchas garantías. Para ellos, es que esa garantía está más para ellos que para... Bueno, claro, lógicamente. Porque si es lo que ha dicho, que no rompa un medio... Claro, eso es otro, que no hemos profundizado en ello, pero, ostras, está claro que yo no quiero que sufra nadie, pero aún no queriendo que sufran, ¿sabes? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mucha gente, y a mí me ha pasado, hemos atropellado a un conejico, has atropellado a un animalico, y tú has visto que el animal estaba sufriendo. Oye, lo separas y fuera, tío. Y aún sabes que estás haciendo lo correcto, sabes que estás haciendo el bien. Te sientes mal, ¿no? Pero te sientes mal igualmente por ello. O sea, siendo un conejico, un animalico... A ver, hemos estado hablando del tema de la... Imagínate una persona. O sea. Hemos hablado del tema de la objeción de conciencia, porque
ha salido el tema de las convicciones, sí, pero se lo he intentado preguntar, porque no solo la convicción, sino tus sentimientos, tus emociones, por lo que tú dices, tú no cuando es un conejo porque has atropellado, no es cuestión de convicciones, es que a veces no puedes, es un ser vivo, no puedes. Y te sabe mal, y aún si eres capaz de hacerlo, te vas a saber mal. Si conscientemente no puedes. Claro, te sabe mal, dices, joder, pobrecito, y estás viendo lo que el animal, si pudiera, te diría, acabemos con esto. Claro. Pero es complicado hacer una persona, o sea que es normal, es un tema, para ellos yo lo veo complicado, pero claro, luego también tienes que entender que las personas que están en paliativos tienen que ver cada cosa, que ellos habrán hecho ya ese trayecto, ese viaje de convicción, la tendrán hecho ya. O sea, quiero decir, el que esté en paliativos dirá, no me duele porque a través estoy deseando, entiéndaseme, no deseando hacerlo, no estaba deseando matar. No. Estoy deseando ayudar a esa persona a acabar con el sufrimiento. O sea. Exactamente, ella lo ha dicho, es decir, tú puedes objetar, con lo cual tienes la ley te permite objetar y no aplicar eutanasia si tú no quieres hacerlo por el motivo que sea, pero sí te permite también, pues ella lo ha dicho, tengo que ayudar a dejar de sufrir sí, eso, yo la agonía cuando sabemos que no hay otra solución. Yo he vivido eso de tener algún familiar mal y de cuando en cuando era consciente, digamos, de su situación y decía, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, tiene que decirlo ella, esa persona. Claro, pero bueno, pero no que estuviera consciente, sino que fuera consciente de su situación, ¿no? Porque muchas veces... Claro, muchas personas que están a lo mejor deterioradas mentalmente y ni siquiera son conscientes de su situación. ¿Sabes? Esto es muy complicado. En ese caso ya es más difícil porque por eso, es difícil arrogarte el derecho de acabar con la vida de otra persona. Por eso, mira, para terminar vamos a recordar a todos que lo que ha dicho yo creo que voy a mirar lo del tema este de las últimas voluntades. De las últimas voluntades, sí. Haz las últimas voluntades, no vaya a ser que tengas un mal trance y te veas medio porqui para toda la vida y ahí sufriendo como Johnny coge su fusil, 1971, una película muy buena, muy dura. O sea, de todas las que hemos nombrado, ¿la madurez la has visto? No la he visto, la voy a ver. Un soldado se va todo feliz a la guerra, ¿no? Johnny coge su fusil, un americano, y vamos a la guerra. Motivado, ¿no? Y acaba cruzado en un hospital, ciego, sin poder hablar, pudiendo escuchar. Pero no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene nada. Se va dando cuenta poco a poco de que no tiene nada. O sea, no tengo brazos, no tengo piernas, soy un milagro de la enfermería y él lo tiene como... Y él intenta, lo único que quiere es morir. Y claro, no puede, no tiene manera de comunicarse. Toda la película es así. Es una película que es un sufrimiento tremendo. También hay que reconocer que está muy bien hecha. Hombre. Porque para mantener la atención... Sí, lo de 1 hora y media, 2 horas. Imagínate, o sea, solo escuchando los pensamientos del hombre y lo que puede hacer alrededor. No, película dura de cojones. Hombre. Y habla de esa fue la primera que yo vi, más antigua, pero... Y luego la de San Pedro, a mí me pareció muy... Porque lo hicieron bien, fue cómica y lo hicieron bien. Tengo ganas de ver la israelí, porque también... Es que también, ¿cómo haces que la gente trague ese semejante platito? O sea, le pones un poco de aderezo de humor, porque se va a tragar. Es que la vida misma es así, ¿no? Tú de hecho, mira, sí, pero ¿quién quiere ver eso? O sea, la vida es sufrimiento, pero yo no quiero ver sufrimiento. Tú mismo has dicho que tú has visto la de Ramos Amigo una vez y no quiero verla más. Yo tampoco quise verla más, porque sufrió muchísimo, o sea, es un padecimiento. Es verdad es verdad que la rodaron de tal manera que al final te implicaba en la causa, empatizabas y al final de la película tú estás diciendo, por favor, que alguien le ayude. Sí, es su voluntad, es lo que quiere. Sí, lo entiendes. Lo entiendes perfectamente. Además, te llega a sorprender, en aquel momento me llegó a sorprender el cómo no existía una ley que hiciera todo eso. Y nada, y con eso yo acabaría, ya lo dejaría. Muy bien, pues cortita y al pie. Claro que sí. Bueno, oye, gracias por venir, señor. Igualmente.